G Visual presenta a Claudio Rubel Tipófago en una producción de El Corondel Radio. El Corondel Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de 15 grados diseño y negocios, un poco de diseño para los empresarios y un poco de negocios para los diseñadores. En esta ocasión estoy solo yo con ustedes, no tenemos invitado, pero nuevamente vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema que me han solicitado mucho y que me han comentado muchos de ustedes, que agradezco sus comentarios y sus peticiones, y que tiene que ver con cómo hacemos ventas los diseñadores y qué podemos hacer para mejorar nuestras ventas. Y para esto, pues bueno, por supuesto que siempre vamos a tratar un contexto previo para poder hablar de la problemática que nos lleva a pensar que tenemos problemas para vender el diseño y nuestros servicios de diseño. Este programa va orientado, por un lado, a los diseñadores, no importa que sean freelancers, que trabajen de forma independiente, o a los diseñadores que son una agencia que pues también, o que trabajan dentro de una agencia, que también nos enfrentamos a esta situación de las ventas, de cómo captar mayores clientes, cómo mejorar este asunto de las ventas y cómo poder tener mejores productos, pero sobre todo, cómo cobrar mejor. En el cómo vender también implica en cuánto voy a vender las cosas, y esto es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy. Y la problemática viene por una serie de factores y de situaciones muy importantes. ¿Por qué batallamos los diseñadores en vender? ¿Por qué? Bueno, pues porque a nosotros nos formaron para diseñar, para hacer y para terminar un producto que nosotros sabemos y entendemos que hay un proceso creativo y un proceso de realización y todo lo que quieran. Pero al final lo que nosotros presentamos y a lo que la gente reconoce es el entregable, o lo que nosotros decimos y hablamos como entregables, que son, pues de entrada, primero el logotipo, la identidad gráfica, esto que de forma cotidiana se le dice logotipo, y de la cual se desprenden todas las demás aplicaciones y soportes que tiene el diseño, que si a lo mejor el catálogo, el brochure, el folleto, el flyer, los posts digitales, la animación, la ilustración, la página web, todo el branding, el empaque, el envase, etc. Todo eso va a derivar de una identidad gráfica, pero estamos acostumbrados a que hacemos eso. Y como diseñadores no nos enseñaron a vender lo que sucede con eso. Al diseñador no nos enseñaron a vender, no nos enseñaron a persuadir. Paradójicamente, el trabajo y el proceso que tomamos nosotros para llegar a este resultado del entregable resulta que es justamente la de la persuasión, ¿no? Esto que nosotros ahora entendemos en la semiótica, porque somos la única profesión del mundo que somos capaces de manipular los signos para que signos tipográficos, signos cromáticos, signos morfológicos se conjunten y manipulen, le digan a la gente lo que queremos hacer. Nuestra conjunción infinita de variables de todos estos signos son capaces de decirle al receptor que compre, que vaya, que asista, que deje de hacer, que deje de tener alguna conducta, que se concientice, que etcétera. Es decir, nos contratan para que estos mensajes incidan en la conducta de la gente, incidan en la mente de la gente. Pero paradójicamente no nos enseñaron a que nosotros podamos vender y entonces persuadir e incidir en la mente de la persona para poder vender mejor. Y eso es un problema, y eso es lo que vamos a platicar hoy. Así que bienvenidos a este episodio de 15 grados diseño y negocios, y vamos a hablar de los asuntos de las ventas. Creo que el principal obstáculo al que nos presentamos es que malentendemos qué es lo que vendemos. Como les decía, nos prepararon
para que, digamos que disciplinarmente generemos un entregable. Y entonces somos perfectos ejecutando, procesando y produciendo para tener una identidad gráfica y cualquier tipo de soportes, ya sean de editoriales, ya sea de iconicidad, ya sea de soportes tridimensionales. Hacemos stands, audiovisuales, web, páginas completas, interactivas, aplicaciones para celular, todo lo que quieran, ¿no? Generamos eso. Y nuestro principal obstáculo radica en que eso es lo que vendemos. Llegamos con el cliente a decirle, te puedo diseñar tu logotipo. Y pues no, te van a decir, yo ya tengo logotipo. Sí, pero te lo puedo hacer mejor. O te puedo hacer mejor este catálogo. O te puedo ofrecer flyers, te puedo hacer redes sociales, te puedo generar tus publicaciones, te puedo hacer tu diseño digital. Es decir, le vendemos el producto, le vendemos el servicio, el soporte. Si nosotros ofrecemos servicios a partir del soporte, no estamos entendiendo qué es el diseño. Y nosotros mismos no estamos entendiendo cuáles son los alcances que tiene el diseño. Y esa es una de las cosas que debemos de tomar más en cuenta y que tiene que ser más importante para que podamos saber. El buen diseño es invisible y el cliente lo que aprecia es la consecuencia de ese buen diseño. Y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Porque cuando yo le ofrezco únicamente al cliente el logotipo, el branding, ¿no? Que el branding es una de las palabras más desgastadas que tenemos hoy en día, porque creemos que poner ese logotipo, esa identidad gráfica en una tote bag, en una taza de sublimación de 20 pesos, en un llaverito, ya es branding, porque estamos brandeando productos que el cliente ni siquiera sabemos para qué va a ser, si los va a regalar, si los va a vender, si los va a ocupar para una promoción, si no sabemos absolutamente nada, nada más brandeamos cosas porque le ponemos una parte o un segmento o la identidad completa al promocional y creemos que ya estamos haciendo branding, y eso es lo que normalmente vendemos, y eso es lo que ocasiona un problema. ¿Por qué? Bueno, el cliente, la gente, no está acostumbrada a pagar por calidad, está acostumbrada a pagar por la percepción del valor. Si yo solamente le vendo el producto, el flyer, la publicación, el libro, la revista, el catálogo, el producto terminado, pues yo le voy a pagar, le voy a cobrar un precio, le voy a poner una tarifa y entonces voy a recibir eso. Y entonces el cliente está creyendo que únicamente está pagando, está desembolsando por un entregable. Pero nosotros no somos capaces de ver un poquito más allá, y esa es una de las principales dificultades por las que el diseñador no vende. Pero además, no solo que no vende, sino que no nos posicionamos como unos profesionales dentro del gremio, y entonces nos siguen viendo como un oficio menor, porque nosotros mismos hemos estado controlando y derivando esto. Es decir, esta es una situación que tenemos que entender y tener muy clara. Hay diseñadores que son muy buenos, que ejecutan de una forma maravillosa, que son técnicamente excelentes, tienen un manejo de la ilustración, del dibujo, de la proporción y por supuesto de las herramientas digitales que permiten que hoy el diseño cobre forma y sea lo que se presente, que son magníficos. Hay unos que son maravillosos, pero no venden mucho. Y conozco muchos diseñadores muy mediocres, pero que venden demasiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque han entendido justamente lo que es la narrativa, el posicionamiento y la conceptualización. Y eso es lo que transmiten y venden. Y esa puede ser la diferencia. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Porque en esta preparación de en dónde te ven, cómo te ven, qué haces con esto que te ven, entonces es que tú estás cambiando la percepción del valor con la probable muy alta o no calidad del trabajo que estás haciendo. Pero además, lo que tú estás vendiendo es qué haces o qué hace la empresa con lo que tú le estás dando como entregable. Y ahí es donde radica la diferencia y en donde vamos a poder ver por qué
un cliente va a poder elegir a un diseñador de entre las diferentes opciones que podemos tener. Y para esto, creo que es muy importante que podamos entender que en este cómo me vendo, cómo me transmito, es probablemente yo puedo mostrar que tengo muy buena calidad, que soy el mejor diseñador haciendo ilustración o manejando diseño editorial, que soy un experto en tipografía, que soy el mejor diseñando empaque, que además mis empaques han sido puestos y ganado un montón de reconocimientos y premios, etc. Pero si el cliente no alcanza a ver el beneficio de que tenga estas, pues digamos que bondades técnicas, estéticas y visuales, que finalmente es lo que se ve, entonces no va a servir de nada. Y eso es a lo que me refiero, en el que el cliente no va a comprar calidad, va a comprar la percepción del valor, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a captar clientes de distintas formas. Yo voy a mencionar ahorita 3 y a partir de eso vamos a ir desarrollando una serie de elementos importantes. La primera forma de captar clientes, que tiene que ver con esta forma en la que yo muestro la calidad de mi trabajo, es que yo cuelgo mi trabajo en plataformas tipo Behance. Para ustedes, amigos empresarios que nos están escuchando y que contratan diseño, Behance es una plataforma online que se encuentra en la internet, donde tú accedes y vas a ver una serie de portafolios de trabajos. Ahí los diseñadores colgamos nuestros trabajos para que sean elegidos. Diseñadores, sepan que casi nadie de la gente que contrata diseño de empresa se mete a Behance. Behance funciona cuando tú tienes el link y se lo das al cliente para que ahí vea tu trabajo. Pero la realidad es que no nos están buscando ahí, ¿no? Esa es una de las cuestiones. ¿Cómo captas tus clientes si no es con eso? Bueno, pues probablemente teniendo pago de publicidad, a lo mejor a través de redes sociales, a lo mejor a través de algunos canales que te permiten pagar, que te visibilicen y que la gente diga, ah, bueno, pues entonces ahí hay algo. Y nosotros estamos normalmente esperando a que lleguen los clientes para eso. Cuando el cliente llega, nos concentramos a desarrollar el trabajo y nos concentramos completamente en ese trabajo. Cuando estamos a punto de terminar, de entregar y probablemente inmediatamente a cobrar, en el mejor de los casos, empiezo a darme cuenta que cuando yo entregué ese trabajo ya no voy a tener otro porque no me dediqué a vender. Y estoy esperando a ver a qué hora y de qué momento llegan nuevos clientes o nuevos proyectos. Y ese es uno de los problemas que hacen que no estemos en una constante presencia. Y eso afecta y demerita la calidad con la que nos presentamos y demerita la percepción de valor que proyectamos tanto de nosotros como de nuestros productos. Estar esperando porque me publicito, me anuncio en algunos lugares, es una de las maneras en las que puedo obtener clientes. Una segunda manera de obtener clientes tiene que ver con la recomendación. Yo presento un proyecto, ese proyecto es muy bueno y un cliente satisfecho dice una máxima popular que se va a convertir en 5 nuevos clientes. Lo cual es padrísimo porque entonces yo hago un trabajo con mucha calidad, entrego a tiempo, entrego bien, cobro lo justo y entonces ese cliente pues normalmente se desarrollan en un círculo con colegas empresarios que también requieren servicios de diseño, lo presumen, lo platican, lo ven y entonces le preguntan quién es, te recomiendan y entonces se va a convertir normalmente en 5. Y estás pues esperando a que también te lleguen esas cosas, también estás esperando que puedan llegar. Eso aumenta la percepción del valor de tu trabajo. Porque ya te recomendaron, ya alguien está satisfecho con el trabajo, vio que tuvo resultados y entonces te recomienda. Aquí hay que tener mucho cuidado porque contrario a que un cliente satisfecho se convierte en 5 nuevos clientes, un cliente que no está satisfecho y que quedó molesto se convierte en 20 malas recomendaciones. Es más grande el peso de una mala experiencia que la consecuencia de una buena experiencia y tenemos que tener mucho cuidado. Y tiene que ver con esto que les comentaba. A veces estamos haciendo un trabajo, nos concentramos y no vemos el que sigue. Cuando llega el que sigue, normalmente ya se nos acabó el dinero
y entramos en estos asuntos de prisas y etcétera. Es decir, también tiene que ver con una falta de organización porque no sistematizamos la forma en la que llegan los clientes. La tercera forma de captar clientes implica que yo esté buscándolos, es decir, no estoy esperando ni queriendo o creyendo en las recomendaciones, sino que busco, mando correos, llamo por teléfono, voy a dejar cartas, me presento tocando la puerta. Probablemente sea la más efectiva porque el contacto personal, cuando tú te haces presente y dices aquí estoy, mira lo que hago, te puede abrir muchas más puertas y es mucho más viable. Para eso hay reuniones de networking, para eso hay clubes empresariales, para eso hay muchas reuniones que te permiten dejar tu tarjeta, presentar y todo. Y la realidad es que esa es una de las formas que hoy persisten y se mantienen en la forma de captar clientes y de vender, pero además de cerrar ventas. Es muy importante. Seguramente muchos de ustedes saben que porque se inunda, basta con que tú busques en un momento dónde captar clientes o cómo vender o algo que a los algoritmos le estén diciendo que tú estás con la intención de vender y te van a empezar a salir un montón de gurús que además son muy pero muy jóvenes que te van a ofrecer la mejor de las soluciones para que tengas un gran funnel de ventas y aumentes tu ticket de facturación de $1,000 mensuales a cifras de 6 ceros, dicen ellos, ¿no? Cuando ellos, pues evidentemente no tienen experiencia, nunca han llevado empresas y se convierten en estos influencers que te están vendiendo metodologías que no están probadas y que no te van a mostrar si no les estás soltando el dinero de entrada. Cuidado con esas cosas. Sigue siendo hoy mucho más efectivo acercarte a la gente y tener un contacto personal y poderle decir a la gente, aquí estoy, mira lo que hago, y concertar una cita para poder cerrar, que dedicarte únicamente a la cuestión digital y a estos funnels de ventas que normalmente no funcionan. Y ojo, porque eso también afecta de lo que hablábamos al principio, la calidad contra la percepción del valor. Y para allá voy en un momento para esto. Cuando tú generas la percepción de valor a través del trabajo, del resultado, pero también en tu persona, entonces estás construyendo autoridad. Y esa autoridad es uno de los elementos que van a ser más importantes. ¿Cómo puedes vender mejor? Te voy a dar 4 puntos que te van a ayudar a que tú te conviertas en un mejor vendedor y que puedas concretar y cerrar mejor las ventas en el diseño. Y voy a retomar lo que dije desde el principio. No podemos ofrecer servicios. Es decir, yo no le puedo decir a la gente, te vendo un logotipo, te vendo un flyer, te vendo post para redes sociales o te manejo las redes sociales, te vendo una página web o producción audiovisual. No vendamos eso, olvídate de esas cuestiones. Para que yo pueda ser vendedor, el primero de estos 4 puntos es que yo tengo que entender de negocios. Es muy común, y me ha tocado ver muchísimo, que los diseñadores llegan directamente con un cliente que les está solicitando un servicio y que de entrada, así, lo primero que les están ofreciendo es, mira, te voy a hacer esto, vamos a pensar que sea editorial, con catálogos, brochures y toda la línea de diseño que utilizan, porque esto es tu herramienta de ventas y yo te garantizo que con el diseño que yo estoy haciendo te ofrezco un 35% en el aumento de tus ventas. Le estoy vendiendo el servicio y le estoy ofreciendo un resultado del que no tengo la menor idea. Porque no conozco al empresario, no conozco la empresa, no conozco el mercado, no conozco nada, yo estoy dando números. Ni siquiera sé si de verdad lo que yo necesito, bueno, lo que él necesita, es que yo le haga las mejoras. Es muy común también que la gente llega y dice, te mejoro tu logotipo. Eso es un insulto enorme, porque ya de entrada le estoy diciendo que su logotipo está mal, ¿no? Y tú no sabes si lo heredó de su papá, si lo tiene desde hace 35 años, cuando el abuelo fundó la empresa, porque tiene un valor importante. Pero además tampoco sabes si los clientes que ya tiene y los nuevos se identifican con ese logotipo y no hay necesidad de cambiarlo ni de actualizarlo. Y nosotros llegamos de forma inmediata a asegurar que todo lo que está requiere de nuestra intervención para que mejore. Y entonces ya le estamos diciendo que no.
funciona lo que tiene. Es decir, lo estamos rebajando e insultando. A mi parecer eso es un grave error que habla de una inexperiencia de negocios. Esto es lo importante, porque si solamente presentas soportes, si solo presentas y vendes entregables, no entiendes nada del diseño. Tenemos que entender de negocios. Cuando alguien habla de negocios, es en lugar de decirte, oye, te vendo branding, es decirle, hago que tu empresa se posicione y se mantenga en la mente del consumidor. En lugar de decirle, te vendo empaque, envolturas, envase, es decir, oye, te vendo que tu empresa, que tu producto se distinga de entre los muchos. Si en lugar de yo decirle, te hago una página web o te vendo una página web, yo le digo, voy a hacer que tu empresa mantenga una presencia constante y consistente y que se encuentre dentro de los buscadores. Si yo le digo, en lugar de decirle, te vendo un video o te vendo producción audiovisual, le digo, te vendo una presencia consistente y congruente con toda tu visión de negocios, es completamente distinta a que yo le pueda decir nada más te vendo la web, el video, el brochure, el catálogo, el branding, porque yo ya le estoy hablando de un beneficio que va a tener. Y eso es una de las cuestiones que son sumamente importantes, porque eso me está permitiendo a mí demostrarle que no solamente le voy a entregar un soporte de diseño, sino que le estoy presentando la posibilidad de que lo que yo le estoy haciendo se convierta en un beneficio para él. Y entonces la gran diferencia radica en que él ya no va a tener que pensar en el precio, sino en el beneficio que va a tener por pagarte. Eso, cuando tú hablas desde la visión de los negocios y de los beneficios que pueden tener, está poniéndote con una ventaja en la venta. Pero ojo, antes de que tú puedas decirle qué es lo que haces o cómo lo vas a hacer, es muy importante que puedas decir, estamos muy acostumbrados a que cuando un cliente nos dice, necesito tus servicios, no importa cuáles sean, nosotros presentamos una cotización y le presentamos las propuestas gráficas para que elija la que más le guste. Voy allá más adelante, pero lo voy a dejar aquí así. Cuando tú estás haciendo eso, no estás haciendo un diagnóstico de la empresa y entonces estás demostrando que no entiendes nada de los negocios y estás inmediatamente ofreciendo una solución que no tiene ningún sustento, ninguna investigación, ningún argumento y no va a justificar para nada el precio, no importa cuál sea el que le estés dando. Y ese es un problema importante del cual todos los diseñadores carecemos, ¿no? De la falta de la visión de negocios para presentar las cosas. Otro punto, el segundo punto de cómo vender mejor, tiene que ver con que te especialices. Por supuesto que tú le puedes vender no sé, a todos los segmentos que quieras, a lo mejor doctores, abogados, dentistas, psicólogos, músicos, restaurantes, laboratorios, transformadoras, químicas, todo lo que quieras, así. Pero si tú te especializas en un nicho, vamos a pensar en restaurantes, ¿sabes cómo funciona la conducta de la gente que va normalmente a los restaurantes? ¿Sabes cómo se conforma el mercado restaurantero? ¿Sabes qué tipo de códigos se utilizan? Y entonces tú vas a empezar a convertirte en un experto en ese nicho al que tú estás yendo. Y entonces vas a ir pudiendo armar narrativa, posicionamiento y autoridad, tanto en ti como en la empresa a la que le estés trabajando, porque ya sabes cuáles son los elementos que van a ir para allá. Entonces, especializarse es muy importante. No implica que únicamente te dediques a eso. Y hay algunos nichos, como por ejemplo los laboratorios médicos o químicos, que son muy celosos y si le trabajas a ellos no les puedes trabajar a otros, porque sí puede haber conflicto de intereses y puede haber filtraciones de secreto industrial, lo cual es muy válido y está bien. Pero tú no puedes vivir con un solo cliente. Probablemente sea el único cliente de ese nicho. Pero hay otros nichos en donde sí puedes aprovechar este expertise que te da la especialización en ese nicho, que es sumamente importante. Otro punto, el tercer punto, es que tú construyas una autoridad
y que te conviertas en una referencia o en un referente. ¿Cómo haces eso o cómo hacemos eso? Bueno, sin importar el tipo de proyecto y lo que estés haciendo, cuando tú publicas por qué hiciste, cómo lo hiciste y cuáles fueron los resultados, y puedes publicar a lo mejor en artículos de revistas, en blogs, en entrevistas, en videos, en páginas web, participar en podcasts, hacer libros, publicar libros con estos resultados y todo. Tú te estás convirtiendo en un referente de por qué se solucionan las cosas mediante tu metodología, tu expertise y tu autoridad, porque tú sabes cómo se hace. Fíjate cómo vamos uniendo los tres primeros puntos. El primero es que sepas de negocio. El segundo, que te especialices en algo que te permita ser autoridad. Y tercero, te haces referente con esa autoridad que vas construyendo y entonces lo publicas, lo haces público para que la gente pueda encontrarte. Cuando tú publicas en blogs, que además tú sabes que es muy sencillo hoy, cuando haces videos, cuando haces entrevistas, cuando generas publicaciones, a lo mejor un artículo en una revista o en algún medio, la inteligencia artificial te va a encontrar y te va a poner como un referente. Google te va a encontrar y te va a poner como un referente. Es decir, estos son importantes. Si has participado en concursos y ganado, bueno, públicalo porque eso te va a convertir. Te tengo una mala noticia. Ni los buscadores de SEO como Google, ni la inteligencia artificial, ninguno se va a buscar a redes sociales absolutamente nada. Normalmente cuando yo me gano un premio, cuando tengo el resultado, cuando publiqué algo, voy y lo pongo en las historias de Instagram o en TikTok o en mi Facebook y todo. Nada de lo que te puede convertir en referente va a buscar ahí. Entonces públicalo en páginas web, públicalo en revistas que tengan sus propios sitios en páginas web, pero por supuesto si está impreso mucho mejor porque le da mayor autoridad y presencia. Y esto es muy importante porque te va a permitir posicionarte mucho mejor. Y el cuarto punto, que probablemente sea el más importante, es aprende a profesionalizarte. Voy a unir los tres. Si tú cuando presentas una cotización, y ese es el punto que mencionaba hace rato, presentas en la cotización, normalmente decimos, por este medio te presento la cotización para la realización del proyecto tal. Vamos a pensar, diseño de identidad gráfica con un manual de uso que incluye 15 aplicaciones y cómo se usa, cómo no se usa, restricciones y ejemplos, mock-ups de esto y los originales para desarrollar el trabajo. 30,000 pesos. Voy a poner ahorita un precio que según es competitivo. A desarrollarse en 15 días y shalala, y lo presentas. Y junto con ello normalmente presentamos 3 propuestas de logotipo. Cuando tú estás presentando propuestas gráficas a tu cliente, tú, con ese signo, con esa semiótica de la venta, le estás diciendo a tu cliente, elige el que más te guste. No estás hablando de funcionalidad, no estás hablando de impacto, no estás hablando de consecuencia, no estás hablando de nada. Estás dejando en las manos de la persona que no sabe de diseño una decisión de diseño, una decisión por la que te contrataron a ti. Eso no es profesional, no está hablando de negocios y no te presenta como una autoridad. Y a veces además está mal escrito, con mala ortografía y no lo sabes presentar. Profesionalizarte es unir los 3 puntos anteriores y poder decir al cliente, te voy a hacer una presentación donde por qué una identidad gráfica funciona dentro del mercado, te distingue, te posiciona, te convierte en un referente, genera un storytelling, va a tener un impacto, se puede aplicar en diferentes cosas que además para ti se van a convertir en activos y etcétera, etcétera. Y además, no sé si tú lo sepas, pero si no te lo digo en este momento, cuando tú haces el diseño de una identidad gráfica y va respaldado con un buen manual de uso, primero, y con lo que te voy a decir, viene la diferencia de pagar, de cobrar 30,000 pesos por un proyecto o cobrar a lo mejor el doble o hasta 200, 300,000 pesos. Cuando tú le puedes decir al cliente que ese asset, ese conjunto del diseño de la entidad gráfica, el manual y una serie de factores que vienen ahí,
si se registran de forma contable correctamente, se pueden convertir en un deducible para la empresa hasta de 2 millones de pesos. ¿Lo sabías? Esta es una herramienta de ventas perfecta. Pero por supuesto eso implica que sepas de negocios. Si tú le explicas todo eso en un presentable antes de llegarle con el proyecto y sin que le muestres propuestas, y al final le puedes decir pues todos los beneficios que puede tener y en qué se va a convertir eso, en ganancias, en presencia, en lo que sea, porque hiciste un diagnóstico y una investigación y al final le pones 300,000 pesos, el cliente va a entender que no te está pagando y no está teniendo que desembolsar. Con la diferencia del ejemplo que te puse de la cotización anterior y las propuestas gráficas, él va a elegir y cuando él está eligiendo, está automáticamente en la cabeza entendiendo que lo que va a hacer es gastar dinero, no invirtiendo. Y entonces, lo que obliga al cliente a tener que competir en precio o que tú compitas en precio. Va a decir, ok, este proyecto me cuesta 30,000 pesos, voy a preguntarle a otra persona y siempre va a haber alguien que te cobre menos. Siempre. Si yo llego y únicamente presentas eso, te va a buscar a alguien que te va a competir. Si tú le presentas de forma profesional, con un lenguaje, sabiendo de negocios y con este tipo de cosas, como lo que te estoy diciendo, él va a poder entender que lo que tú estás haciendo vale mucho más que los 300,000 pesos que pueda pagar. Y entonces no es un gasto, es una inversión. Él está invirtiendo en un proyecto que se va a convertir en hasta 2 millones de deducibles, que en su estado financiero además se va a convertir en un activo que le va a aumentar el valor de la empresa. Pero esa es la diferencia que implica justamente saber de negocios, ser una autoridad, estar especializado en un nicho y convertirte en un referente para poder saber eso. Y eso te va a ayudar a muchas cosas. Normalmente estamos buscando el cliente que te pueda pagar de forma inmediata, que puedas vender ofreciéndole esto. Y eso es competir en precio. Y cuando compites por precio, normalmente te van a dar proyectos en los que va a pasar eso. Te van a pagar por un intercambio del entregable, del logotipo, el brochure, el catálogo, la página web, la app, la ilustración y lo que sea. Esos clientes son baratos y te van a costar porque van a querer hacer 1000 cambios, van a cuestionar todo lo que hagas, van a querer meter mano e imponer las cosas y no te están aceptando nada. Cuando tú lo presentas de la otra forma, no compites por precio, compites porque estás dando una percepción del valor y del impacto y la consecuencia positiva que tiene el proyecto que tú estás haciendo. Entonces, vienen dos cosas, porque además de que puedes cobrar más, cuando estás obligado a que presentas una sola propuesta y no le estás dando al cliente la opción de elegir la que más le gusta. Tú estás presentando y le estás diciendo, esto es lo que te va a funcionar. Sí, va a haber cambios, va a haber ajustes, pero ya no va a elegir. Y además todos hemos pasado por la experiencia de presentar 3 proyectos, 3 propuestas y que el cliente siempre elige la más fea, la que menos funciona. Pero es culpa tuya, es culpa nuestra porque nosotros le estamos dando a elegir. Las decisiones de diseño las tenemos que tomar nosotros y para eso estamos cobrando. Pero eso se respalda profesionalizando lo que tenemos que entregar. Y eso es muy importante porque tenemos que competir por percepción del valor, ¿no? Esto es una de las cuestiones que son muy importantes. Y aquí habría que ir empezando a cerrar con una cuestión que es muy importante porque el diseñador tiene que acercarse al cliente para generar una estrategia de crecimiento en conjunto. Nosotros somos aliados estratégicos, no somos proveedores de servicio ni proveedores de todo. Sí, el cliente te va a decir de repente, oye, necesito hacer un flyer para comunicar que tengo un evento, hay que hacer gafetes, toda la papelería, por supuesto, pero te lo están dando ya confiado en que tú lo que vas a proponer como imagen, como comunicación, es la autoridad que tú estás proyectando porque va a funcionar y porque le va a generar un beneficio mucho mayor de lo que tú estás cobrando al cliente en asistencia, en ingresos, en aumento de ventas, en presencia, en distinción, en lo que tú quieras.
Eso va respaldado por un conocimiento profundo de los negocios. Es una de las cosas que son sumamente importantes y que tenemos que poder entender, ¿no? Para ir cerrando, muy importante y que tengamos que hacer esto. Somos aliados estratégicos, no salvamos negocios. El diseñador no es un artista incomprendido que sufre porque la gente no lo contrata y no valora su técnica, ni su gran talento, ni nada. No, el diseñador es un profesional que entiende de negocios, que se alía con el cliente, que cobra porque sabe por qué va a funcionar una propuesta y porque sabemos cómo lo vamos a generar. Repito, somos la única profesión que somos capaces de manipular los signos para que la gente pueda tener una conducta que nosotros estamos esperando, ¿no? En la semiótica funciona lo que ves, la sintaxis, la semiosis, que es lo que significa esta narrativa conceptual, que ahora le decimos storytelling, pero luego la praxis, que es el resultado de qué es lo que va a hacer la gente, a elegirme, a comprar, a asistir, a dejar de hacer, a dejar de consumir, a cambiar una conducta, a concientizarme que tengo que tener más cuidado con ciertos aspectos. Esa es la parte importante que nosotros tenemos que entender y dejar de estar pensando en que no me están queriendo, ¿no? Contratar porque soy un artista y mi arte se respeta. El que sabe de su negocio es el cliente y nosotros tenemos que entender cómo es que sabe el cliente eso para que lo podamos llevar a cabo, ¿no? Y hoy ser bueno ya no es suficiente. Es muy importante que yo pueda empatar con esto con el cliente. Entonces vamos cerrando. Punto número 1. El diseñador vende mejor cuando entiende de negocios. Cuando deja de competir por precios y empieza a competir por la percepción de valor que tiene. Cuando construye autoridad a partir de que se especializa y de que se empieza a convertir en un referente con las muchas formas de ser referente. Cuando con el cliente habla y demuestra los resultados y los beneficios que va a tener el proyecto que va a tener, y cuando se especializa, ¿no? Que eso es muy importante. Hoy, con la inteligencia artificial, cualquier persona es capaz de generar visuales en cuestión de segundos. Cualquier persona. Si no sale al momento, podrá experimentar y poder tener posts para redes sociales, logotipos, campañas completas y todo. Pero solo el diseñador que está especializado, que sabe de negocios, que entiende la inversión y los resultados que va a tener su trabajo, es capaz de sostener una marca por muchos años. Y eso es lo que pagan los clientes. Y con eso los dejo. Nos vemos en la próxima emisión de 15 grados diseño y negocios. Yo soy Claudio Rubel, tipófago. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. El Corondel Radio. Síguenos en todas nuestras redes. @15 grados. En Instagram, 15 grados diseño y negocios en Spotify. Y como El Corondel, 15 grados diseño y negocios en Facebook.